Por eso se le titula el año del Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque Él vino para ayudarnos en todo ello. Hoy vamos a iniciar una serie de predicaciones, son 3 predicaciones que tienen que ver con el pan de vida. El pan de vida, y cuando mencionamos el pan de vida estamos hablando de alimento, de saciarnos, de crecer, de madurar, de fortalecernos, porque para eso sirve el pan. En España se come mucho el pan, aquí en Europa se come mucho el pan, en Colombia y en Latinoamérica comemos arepa. Pero de todas formas, cuando Jesús está hablando acerca de este asunto, está hablando acerca de la necesidad que tenemos nosotros los seres humanos de ser saciados, de vivir, porque o si no, entonces no podemos avanzar. La predicación de hoy, entonces, de las 3 predicaciones, vamos a hablar acerca de Jesús como el verdadero pan del cielo. Jesús, Él se denomina pan del cielo. Yo soy el pan que da vida a los hombres. Jesús, Él menciona en los famosos yo soy de Jesús. Son 7 yo soy que Él menciona y dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el agua viva. Él dice, yo soy, está hablando no de una doctrina, no de una religión, sino que está hablando de una persona que se llama Jesucristo. Por eso es tan importante conocer a Jesús. Necesitamos conocer a Cristo, necesitamos conocerlo en todos sus detalles, necesitamos conocerlo en toda su enseñanza, en su ministerio, en su propósito, porque Él es nuestra vida. Y hoy vamos entonces a ver que Él es nuestro pan. Él es nuestro pan y un pan que descendió del cielo. Y yo les invito para que vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 6 y vamos a estar mirando ahí entre el versículo 30 y el 50. 20 versículos donde Jesús se presenta como el verdadero pan del cielo. Y si hay un verdadero pan del cielo es porque hay un falso. Hay mucho falso Cristo, familia. En este tiempo, una de las características de los últimos tiempos es que se levantarán falsos cristos, anticristos, que negarán entonces al Mesías que está en la Biblia. Y muchas de las personas, dice que aún muchos de hombres que quieren buscar a Dios serán engañados. Por eso nosotros tenemos que ir a la Biblia y mirar cuál es el Cristo que me están hablando. ¿Cuál realmente es el Mesías, el Jesús, ese que aparece en la Biblia como el medio para llegar a Dios? Porque no podemos tener falsos cristos, porque esos falsos cristos no salvan, ni dan vida eterna. Entonces, y hay falsos maestros y hay muchas herejías hoy en día y se levantan muchas doctrinas. Y entonces tenemos que ir muy firmes con lo que creemos, con lo que estamos aprendiendo. Ahora, durante toda la iglesia, durante toda la historia de la iglesia, se han levantado muchos hombres de Dios que han predicado la palabra de Dios, grandes expositores de la palabra de Dios. En todas las épocas ha habido hombres que Dios ha usado de una forma impresionante. Pero, por supuesto, el más noble y poderoso de los predicadores ha sido el Señor Jesucristo. Es el hombre que ha marcado la pauta aquí en la tierra con su predicación y con su mensaje. Porque es que su mensaje fue un mensaje revolucionario y sigue siendo un mensaje revolucionario. Jesús vino del cielo directamente a traer un mensaje a los hombres, de parte de Dios, un mensaje de vida. O sea que hay que hacerle atención entonces a ese mensaje que Él ha traído. Mateo 7, 28 al 29 dice que la gente se admiraba de su doctrina
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando Jesús hablaba, dice que él tenía autoridad en él. Cuando a él fueron a apresarlo estando en el huerto de Getsemaní, dice que la gente fue a tomarlo preso para llevarlo ya a la crucifixión y preguntan, ¿y quién es Jesús? Aquí. Y entonces él salió adelante y dijo, yo soy. Cuando él dijo, yo soy, dice que todos aquellos que vinieron por él cayeron por tierra. Había gran autoridad en las palabras de Jesús. Hay otro pasaje que está en Lucas 4:22 que dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Las palabras que salían de la boca de Jesús estaban llenas de vida, porque las palabras que habla Jesús son vida, son poder y son vida y transforman y cambian y traen salvación y sacian. Es poderoso el discurso de Cristo. Y otro pasaje que rescaté yo de Juan 7:46 dice que cuando fueron a apresarlo en otra oportunidad, mandaron a los guardias del templo y fueron a apresar a Jesús. Y cuando dijeron, vaya, traigan ese hombre. Y cuando fueron los guardias, él estaba predicando. Y luego volvieron los guardias sin Jesús. Y dijeron, ¿y qué les pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Y entonces ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este. Dice, no ha habido, y se quedaron atónitos. Estaba Cristo predicando, hablando del reino de los cielos, hablando de la voluntad del Padre, hablando de todas las cosas que Él ofrece, de su obra. Y los alguaciles se quedaron atónitos. Y dice que jamás hombre ha hablado así de esa forma. Pues yo. Buenos días. Ahora, pero aunque, póngale cuidado, aunque los milagros que hizo Jesús, porque dice que cuando Jesús estuvo en toda la región de Palestina, dice que prácticamente toda la enfermedad fue exterminada. Todos los que vinieron a Jesús fueron sanados, fueron liberados. Absolutamente todos. Dice que prácticamente la enfermedad fue exterminada de la región. Y él fue conocido por sus maravillas, por sus milagros, porque hizo muchos milagros. Dice Juan que tantos milagros hizo que si se escribieran todos los milagros no habrían libros para escribir tantos milagros. En la Biblia no aparecen todos los milagros que él hizo y que hacía a diario. Más sin embargo, a pesar de que él hizo tantas señales y tantos prodigios y tantas sanidades y tantas liberaciones, lo que resalta por encima de todo eso y que muestra realmente quién es Él, es su palabra, es su predicación. Más que los milagros, es lo que Él dijo. Lo que dijo Jesús es muy importante porque es lo que declara quién es Él. Ahora nosotros, no hay otro nombre bajo los cielos en el cual nosotros podamos ser salvos. Es Jesucristo hombre. No hay otro nombre en el cual nosotros podamos recibir salvación. Y por eso es tan importante el discurso y el mensaje que Él trae de parte de Dios. Nosotros necesitamos asegurarnos en una eternidad, en una salvación. Y es importante conocer qué es lo que Él nos viene a decir acerca de Él. Pues bien, hoy lo que Él nos dice entonces es que Él es el pan. Vamos a leer del versículo 30 al 33 y vamos a ver de qué se trata ese pan del cielo. Un pan del cielo que dice que pan del cielo. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Ahora, antes de que él empezara a hablar de esto, él venía de hacer un milagro que era la multiplicación de los panes y los peces. ¿A cuántas personas alimentó Jesús en ese milagro? Más de 5,000 personas. Luego hizo otro milagro que alimentó a más de 4,000. Pero
él venía de hacer ese milagro. Imagínese que él estaba predicando, estaba sanando y toda la gente le seguía, las multitudes lo rodeaban y dice que él estaba en un lugar llamado Tiberíades y estaba en ese lugar y la gente, las multitudes se apretujaban y lo seguían. Y estando allí, dice que vio esa cantidad de gente y dijo, wow, qué cantidad de gente. Y dice que tuvo compasión de ellos y le dijo a sus discípulos, los discípulos Felipe, por ejemplo, le dijo a Jesús, pero ¿por qué no los despachamos para que se vayan ya a sus casas porque ya es tarde? Jesús entonces les dijo a los discípulos, no, pues, ¿por qué los van a despachar? Denle ustedes de comer. Y entonces dijeron, pero para alimentar a esta cantidad de gente. Y entonces ahí es donde Jesús hace el milagro de la multiplicación. Dijeron, pero es que no bastará una cantidad de dinero para darle comida a toda esta gente. Y Pedro dijo, bueno, yo sé que por ahí hay un niño que tiene unos cuantos pececillos y unos panes. Y el Señor entonces le dice, bueno, tráigalos para acá. Y entonces pues el Señor toma esos pececillos, toma esos panes, los ofrece a Dios en acción de gracias y se da un milagro. Yo no sé cómo habrá sido ese milagro, porque en todo caso él empezó a repartir. Empezó a repartir de esa comida y ellos repartían, los hizo agrupar, ¿cierto? En grupos de a 100 y de a 50, que se recostaran en el prado y les empezaron a repartir la comida. Esa era mucha gente. Y dice que repartían y repartían y repartían y todos fueron saciados. Y a lo último quedó comida y dijo, no me desperdicia nada. Lo que quede lo recogen por favor en esas cestas para que no se pierda nada. La gente busca a Jesús porque tiene hambre, porque tiene necesidad, porque están enfermos. La gente busca a Cristo porque tiene necesidades personales, porque tienen problemas relacionales de familia, hay problemas entre padres, con los hijos, entre los hermanos, entre los parientes. Hay mucha necesidad. El hombre busca a Dios porque está enfermo, porque está triste, porque se siente solo. Y esta multitud no era diferente. Muchos de nosotros venimos entonces y nos congregamos en este lugar porque nosotros creemos que Dios nos puede ayudar. Y entonces decimos, si clamamos a Dios, Él nos puede ayudar. Estamos en medio de una situación económica difícil. Oremos al Señor para que el Señor nos respalde, para que no perdamos el trabajo, para que haya alimento en nuestras casas. No ha cambiado la historia. Nosotros somos parecidos a ese grupo de 5,000 personas que seguían a Jesús para ser alimentados. Y nosotros también venimos al Señor, precisamente porque se dice que cuando buscamos a Dios y todo eso, Él nos respalda, nos sana. Ahora estaba diciendo Luz Dari que en medio de su situación de enfermedad el Señor la ha respaldado y es verdad y gloria a Dios por eso. Otros pueden contar muchos testimonios de cómo el Señor les ha ayudado en muchas necesidades. En todo caso, una de las cosas que yo quiero mostrarle a ustedes a través de la enseñanza que vamos a ver hoy es que nosotros los seres humanos en medio de nuestra necesidad, como la necesidad más apremiante que tenemos es la de comer. Nosotros necesitamos comer porque no nos morimos. Entonces, nosotros nos quedamos ahí. Y efectivamente el Señor suple esa necesidad. El Señor, yo les voy a decir una cosa. El Señor mismo, Él sustenta toda su creación. Y Él hace un milagro permanente y constante. Lo que pasa es que el hombre no se da cuenta. Pero el milagro que la tierra produzca fruto, eso es un milagro que la gente no lo nota. Y uno dice, cuenten un testimonio. Y la gente dice, pero ¿yo qué cuento? Y eso es un testimonio grandísimo. Usted come hoy. Y creyentes e incrédulos comen de la mano de Dios diariamente. Dios los alimenta porque el Señor dice que Él hace crecer la hierba del campo. Él saca el sol para buenos y para no buenos, para incrédulos y para justos. Dios alimenta su creación, a los humanos, a los animales. Él alimenta y sustenta toda la creación por su misericordia y por su generosidad. Y todos los días eso es un milagro.
El Señor entonces, así como alimentó a esta gente, así alimenta a la humanidad diariamente. Pero la gente busca, solamente ve de una forma superficial su necesidad. El Señor, la lección que quiso darles, y por eso los alimentó y les dijo, bueno, empecemos por las necesidades que tienen, yo no tengo ningún problema para alimentarlos. Y a todos los dio de comer. Y todos se saciaron. La pregunta que yo le hago a usted hoy, ¿usted se ha saciado o alguno de ustedes tiene hambre? ¿Hoy tiene alguno de ustedes hambre porque no ha habido comida en su mesa? Les pregunto a ustedes porque yo sé que hay unos países donde sí hay hambre. Hay países donde la gente, y hay familias que no comen, y hay niños que no comen. Pero me atrevo a lanzarles esa pregunta porque yo sé que aquí en estos países no existe ese problema. O de pronto me equivoco. Si usted no tiene comida, usted se va a un restaurante, le dan comida. O en Caritas, o en yo no sé qué, o allá, y hay mercados, y hay abundancia. Usted no se ha dado cuenta que siempre que se sienta usted a su mesa, siempre hay comida en esa mesa. Y mucha comida. Porque yo creo que más bien nos ha tocado es frenar la comida. Y se bota mucha comida. Y en estos países se desperdicia la comida. Y se bota. Y en los restaurantes. Y Dios dice, les he dado de comer hasta que se sacien. Y el Señor alimenta entonces a la humanidad y diariamente. Y Él les dijo, vengan porque los voy a alimentar. Ahora, cuando el Señor quiso mostrar ese milagro, el Señor estaba pensando mucho más allá de mostrarles un milagro de tipo físico. Lo que pasa es que cuando Jesús habla, nosotros inmediatamente traducimos el deseo de Dios en que Él nos va a alimentar y nos va a dar el alimento del que se come por la boca. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, inmediatamente nosotros pensamos es en el almuercito, en la comida, en las necesidades físicas. Nosotros los seres humanos somos muy superficiales y no somos capaces de mirar en lo más profundo y ver cuál es la verdadera necesidad que tenemos. Jesús lo que quiere es llevarles a toda esa multitud de personas y a nosotros a que entendamos cuál es la necesidad que tenemos en realidad. Porque si el hombre deja de comer hoy en día, no pasa nada. Lo problemático es que el hombre deje de comer el pan espiritual, porque si no come del pan espiritual, va a estar eternamente separado de Dios. Ese sí es un problema. Y el mensaje de Cristo es un mensaje que tiene que ir mucho más profundo de satisfacer necesidades de tipo material. La iglesia se acostumbró y nosotros los predicadores nos metimos en una línea de predicación, de predicarle a la gente simplemente a un Dios y a un Cristo que le llena a usted sus necesidades físicas. Y entonces la gente viene por el pan, la gente viene por el techo, la gente viene por su salud. Pero y el Señor dice, ¿y de su corazón qué? Dice, lo que más me preocupa a mí es su necesidad espiritual que está en lo más profundo de ellos. ¿Usted piensa que por qué Cristo murió en la cruz? Jesucristo murió en la cruz y dice el profeta Isaías que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y sabe qué piensa el hombre? Y muchos predicadores dicen que nosotros entonces fuimos sanados por las llagas de Cristo, pero solamente pensamos en la sanidad física. Pero el Señor estaba pensando mucho más allá. Cuando se dice de que por su llaga fuimos nosotros curados, estaba hablando de que nosotros íbamos a ser curados de nuestro pecado y sanados de nuestro pecado, que es el impedimento mayor que no nos deja estar junto a Dios. Porque el problema del hombre no es tanto la comida, el techo o suplir sus necesidades materiales. La gran necesidad que tiene el ser humano es porque está separado de la vida de Dios. Y si el día que Cristo venga, el hombre está separado de Dios, no hay nada que hacer. La humanidad se va a una eternidad y a una condenación eterna sin Cristo. Y eso sí es grave.
Que usted tenga que comer arroz todos los días no es grave comparado que usted esté separado de Dios eternamente y para siempre. Si Cristo viene hoy y si usted ha comido del pan de vida espiritual, usted se va con Jesús y usted tiene una salvación eterna. Y si de pronto usted se ha saciado aquí a la ancha, de nada le sirve. Hablando del reino de los cielos. Y esa es la preocupación que tiene Cristo cuando ve la multitud y los ve desamparados como aquellos que no tienen un pastor. Y entonces Él quiere mostrarles la realidad de su necesidad espiritual. Y entonces estos hombres, después de ver ese milagro, trataban de seguir a Jesús. Luego Jesús, después de esa escena, de ahí el Señor va y les da una lección a los discípulos y va y camina sobre las aguas. ¿Se acuerdan que el Señor caminó sobre las aguas? Hay una escena que muestra Juan ahí, luego entonces Jesús les muestra un milagro, Él camina sobre las aguas y les da una lección de fe a los discípulos. Jesús se les perdió a la multitud y la multitud empieza a desesperarse. ¿Y qué se hizo? Nosotros estábamos con Él y mire, ¿y para dónde se fue? Porque el Señor se fue con los discípulos a la otra ribera. Él estaba en una ribera en Tiberíades y se fue a Capernaum. Y entonces dice, ¿y a dónde está? Y a Capernaum fueron a dar. Y allá se encontraron con Jesús otra vez. Y entonces Jesús les dice, yo sé que ustedes me buscan porque después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ellos dijeron, este es el profeta. Este es el profeta. Es que imagínenos, nos dio de comer a todos. Y lo querían hacer rey. Y lo querían levantar sobre hombros. Y dijeron, este es nuestro rey porque nos da comida. Porque siempre el pueblo judío estuvo esperando y sigue esperando a un Mesías que los libre del yugo físico, de la esclavitud física, política, de necesidades superficiales. Ese es el Mesías que ellos siempre han esperado. Y la iglesia hoy en día no es diferente al pueblo judío, porque siguen esperando es a un Dios que les calme sus necesidades físicas, que nos dé la capacidad de tener una casa, un techo, y eso es bueno. No quiere decir que es malo, pero el Señor dice, no, yo creo que la necesidad de ustedes, más que eso, es mucho más profunda, que es su alma. La salvación de su alma. Y entonces estos hombres dicen, ¿y a dónde se fue Jesús? Y cuando lo encuentran, le dicen, el Señor les dice, ustedes me buscáis porque ustedes comieron del pan y fueron saciados. Y vieron entonces esa señal y ustedes se llenaron el vientre, pero no me buscan por otra cosa. Y uno de los asuntos por los cuales nosotros tenemos que buscar al Cristo, aquel que dice yo soy el pan, es más que una necesidad física. Y yo le pido el favor que usted entienda de que Cristo vino y murió por algo mucho más trascendental que venir y traer sanidad y traer saciedad de pan a los hombres. Cristo vino a traer salvación y vida eterna. Ese es el mayor propósito de la obra de Cristo Jesús. Por consiguiente, nosotros en el Señor, cuando tenemos paz, cuando tenemos sabiduría, cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, cuando tenemos una comunión con Dios, por supuesto que tenemos fluidez mental, nosotros tenemos dinamismo mental, nosotros tenemos capacidad de crear, de hacer cosas para vivir en esta tierra, para poder avanzar en este mundo. A los hijos de Dios el Señor nos da la capacidad, el respaldo, por supuesto, de crear, de trabajar, de producir. Pero por encima de eso el Señor dice, hay algo superior a esa necesidad que yo he venido a suplir en medio de ustedes. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Acaban de ver una señal. Acaban de ver la multiplicación de 5,000 personas. Y le dicen a Jesús, ¿qué señal nos haces para que te creamos a ti?
porque ese es el hombre. Usted puede ver resucitar a un muerto. Aquí, un enfermo de cáncer, de una enfermedad terminal, y usted lo puede ver. ¿Y sabe qué pasa con aquellos incrédulos que no ven a Cristo como el Mesías y como el que es pan de vida espiritual? Cuando ven un milagro, luego se les abre el apetito para ver otro milagro. Y se quieren ir de milagro en milagro. Y los milagros lo único que hacen es sino abrirle el apetito para seguir viendo milagros. Haznos milagros, haznos cosas, como si el Señor Jesucristo fuera un milagrero. Pero Jesucristo vino fue a traer vida, la vida de Dios. Y entonces le dicen, si nos muestras otra señal, te vamos a creer, hazle, adelante. ¿Qué obra haces? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos sabían la palabra y sabían de que Moisés en el desierto había orado a Dios y Dios les había dado el maná y ellos habían comido. Otro milagro de alimentación. Mire, el hombre es tan superficial que lo único que mira es su vientre y lo único que mira es lo que le entra por su boca y vive para eso. Hijos de Dios, si nosotros vivimos en esta tierra únicamente y trabajamos todos los días y nos levantamos desde mañana y vamos tarde a reposar, simplemente para comprar pan que entra por la boca y luego se pierde, nosotros somos dignos de conmiseración. Porque el propósito de Dios para que nosotros estemos en esta tierra y que la iglesia todavía continúe en esta tierra es precisamente mostrar y dar a conocer la misericordia de Dios, dar a conocer la vida de Dios, que nosotros cada vez más seamos a la imagen de Dios. Dios busca más, mucho más de nosotros, más que simplemente corramos a comer y a vestirnos. Él busca que nosotros seamos conformados al carácter de Jesús y que demos a conocer a Dios a través de nuestras vidas. Seamos casados o solteros, el propósito del matrimonio es mostrar a Dios. El propósito de cada persona es mostrar a un Dios santo en medio de una humanidad caída. Entonces tenemos que tomar una correcta visión de lo que nosotros estamos en esta tierra. Yo no le estoy diciendo que se compre su casita, cómpresela. Pero ese no es el propósito grande y por el cual usted tenga que vivir. El propósito por el cual usted tiene que vivir es ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Para que un día que usted se vaya al cielo, usted pueda disfrutar mucho más de la presencia de Dios. Ahora, estos hombres muestran una petición muy necia, al grado entonces que muestran su ceguera espiritual. Y ven al Señor y le dicen, muestran otra señal. Y son ciegos. Ahora, la incredulidad jamás está satisfecha. Y en vez de adorarlo como Mesías y Salvador, ellos querían que les alimentaran diariamente. El hombre, si nosotros, por nosotros, la iglesia. ¿A usted no le gustaría que usted tuviera todo suplido diariamente para pagar el arriendo, para pagar sus facturitas? Qué bueno, ¿cierto? Que todo el tiempo usted buscara a Dios y entonces, claro, el que busca a Dios y ora a Dios, entonces tiene siempre la goterita en el banco y usted paga todo a tiempo y usted compra sus cositas y usted alimenta a su familia y usted estudia, usted viaja, se da sus vacaciones, etcétera. Y eso es lo que está buscando el mundo de Dios. Y el Señor dice, qué lástima que me busquen solamente para eso.
¿Usted no le parece muy triste que nosotros como hijos, a los que todavía tienen padres vivos, que usted solamente iba buscando a su padre para que su padre le firme el testamento y que le diga a ver qué es lo que le va a dejar? O cuando usted era más joven, que usted simplemente busque a su padre y le agrade y le obedezca simplemente para que su padre saque la billetera y le dé. ¿Cómo se va a sentir ese padre? Utilizado, manipulado. Y Dios dice, qué tristeza. El mundo me busca para que yo les mantenga, para que les alimente, y eso quisieran. Pero con la iglesia nosotros no podemos entonces tener una actitud igual a la del mundo de buscar a Dios simplemente por el pan. El Señor entonces quería que ellos conocieran el verdadero pan del cielo, no el que se come con la boca, sino que se come con el corazón. El pan que se toma con el corazón. Ahora, un día, pero solamente, yo les digo, solamente se cumplirá en la segunda venida de Cristo, que el Señor va a satisfacer completamente toda esa necesidad que tiene el hombre, pero no es en este tiempo en medio del mundo, porque usted va a quedar frustrado cuando usted busca a Dios, porque usted dice, yo busco a Dios y yo no vuelvo a la iglesia, y yo no vuelvo porque estoy yendo, imagínese, y perdí el trabajo, y me enfermé, y estoy enfermo. Entonces usted dice, ¿a qué buscar a Dios? Tiene una visión muy corta terrenal. La visión del Hijo de Dios tiene que ser una visión que trascienda lo terrenal y que vaya allá a lo eterno. Que pase por encima entonces de todas estas cosas limitadas y vaya y examine y pueda mirar un poco en la eternidad, que es lo que el Señor nos promete. Lo grande, eso es lo grande. Precisamente eso, todas las necesidades, ya no habrá dolor. Cuando Cristo vuelva, ya no habrá enfermedad, ya no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber lágrimas. No vas a tú a vivir las necesidades que pasas en esta tierra. Mientras que estemos en esta tierra, es posible que tú tengas necesidades. Es posible que tú te enfermes. Mi abuela, quien me predicó a mí el evangelio, quien nos predicó a la familia, una viejita creyente de fe, murió de un cáncer en la garganta. Y entonces usted dice, y entonces esa mujer, ¿qué pasó con ella? El Señor estaba buscando, y yo sé que el día que ella muere, aunque Dios la sanó antes de morirse, el milagro, a veces sucede que cuando una persona creyente muere, el Señor la sana. La sana y luego se va sana. El Señor se llevó a mi abuelita, se llevó a mi mamita Carmen al cielo, por la fe que ella tenía en Cristo, aunque haya muerto de cáncer y aunque haya sido muy pobre durante toda su vida cuando joven, pero debe estar gozándose con Cristo por su fe. Y el Señor dice, yo estoy buscando eso en ustedes. Por favor, no sean tan superficiales, no solamente piensen en sus vientres. Y dice, y el Señor entonces les dice a ellos, y como ellos le dicen, no, pues Moisés nos dio pan en el desierto, usted también denos pan, así como ese profeta Moisés. Entonces, si usted es el profeta, denos pan diariamente y entonces vamos a creer en usted. Y el Señor dice, primero que todo, dice, Moisés no fue el que les dio el pan, sino que fue Dios. Por eso les recalca y les dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y luego les dice, el maná que ustedes recibieron no era el verdadero pan del cielo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El maná simplemente era un simbolismo, era una figura para mostrar aquel pan que iba a venir en un futuro para alimentarles y darles vida eterna. Para eso era el maná. Luego entonces el Señor también les dice, mire señores, el maná les da solamente vida física,
Pero el pan que yo les estoy hablando, el pan del cielo, da vida espiritual al mundo. El maná en ese entonces fue dado solamente a Israel. Pero dice, el maná el pan que yo les estoy hablando ahorita, da alimento, dice, al mundo entero. Entonces, primer asunto, el pan espiritual es nuestra mayor necesidad. Estamos hablando de que Jesucristo es el verdadero pan. Y Él entonces quiere hacernos entender esa verdad. El pan que descendió del cielo, Jesucristo. La segunda predicación que vamos a ver es cómo nosotros poder acercarnos a ese pan y cómo lo podemos comer. Hoy no lo vamos a ver, pero luego vamos a mirar cómo usted, porque ¿de qué le sirve a usted tener un pan ahí y usted no lo come? Ni lo ve. Y usted viene a la iglesia y usted mantiene en un estado de inanición permanente a nivel espiritual, porque todo aquel que empieza a tener tristeza en su corazón, temor, angustia, ansiedades, porque tiene hambre espiritual. Porque mire la promesa que el Señor da para aquellos que comen el pan espiritual. Y luego vamos a mirar a ver cómo es que se come ese pan espiritual, cómo se toma, cómo se come, cómo se ingiere, cómo se asimila, para que le haga provecho. Porque lo único que usted necesita es comer pan de vida. Es lo único que tú necesitas. Lo demás es añadidura. Amén. El Señor entonces en esta segunda parte del pasaje les dice, este pan, pues el primer punto, estamos de acuerdo. Hay un pan que descendió del cielo, que es diferente, y ese es el propósito principal de Dios, alimentarnos con ese pan que desciende del cielo para que nosotros entendamos las prioridades. Segundo, ese pan, el Señor les dice, es el pan que sacia el alma. ¿Usted por qué bebe y por qué come lo que le hace daño? Porque no tiene ese manjar del cielo que usted podía comer abundantemente cada día. Los hombres, ¿por qué se meten en problemas? ¿Por qué se enferman y por qué caen en situaciones de desespero? ¿Por qué se destruyen los matrimonios? ¿Por qué se destruyen las familias? Porque están comiendo pan que no da vida. Este pan que Jesús les está hablando es el pan que sacia el alma. El hombre tiene tal necesidad en su alma, tal necesidad tan profunda dentro de él, que solamente ese pan espiritual lo puede saciar. Hablamos la semana pasada que la mujer samaritana estaba, claro que en ese momento él estaba hablando era del agua de vida, ¿cierto? Les estaba dando el ejemplo. Pero ¿de qué agua estaba tomando esa mujer? Del pozo. Y entonces, claro, vivía una vida que no honraba a Dios. Mientras que usted entonces no sacie su alma, ¿de dónde tiene que comer? Si usted no tiene en casa pan, si usted no tiene trabajo, si usted no tiene dónde suplirse, aquí no pasa eso, pero sí pasa en otros países. En mi mismo país pasa. Cuando una persona no tiene salario, no tiene forma, no tiene familia, ¿de dónde tiene que comer? De los canecas de basura. Hay gente que come de los sobrados que echan en las canecas, o usted no ha visto. La gente tiene que comer de allá porque no tiene. Lastimosamente yo quiero decirles que eso es muy fuerte, pero el Hijo de Dios muchas veces va y come de la basura que ofrece el mundo y que ofrece Satanás, por no comer de la casa, del pan que está en la casa y que está en la mesa que nos pone el Padre. Tiene que ir a comer de la basura. Y luego esa basura, ¿qué hace? Lo indigesta, le hace daño, no crece. ¿Usted piensa que una persona de esas va a tener buena salud?
vive mal, pero porque no come del pan que sacia el alma. Le dijeron entonces allí en el versículo, sigamos avanzando. Hoy me había prometido tener el tiempo justo, pero versículo 34 al 40. Es muy importante, el pan que sacia el alma. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Como la mujer, dame siempre de esa agua para que no tengas que venir aquí a sacarla. Estaba hablando del agua física. Para que yo no tenga que pegarme ese viaje de 1 kilómetro todos los días a sacar agua, dámela. Y estos hombres le dicen, danos de ese pan que nos dio hace poco, para que yo no tenga que trabajar siquiera para comprar el pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Jesús mismo, él tiene que ir directamente a ellos y decirle, hombre, entiendan, yo no estoy hablando de ese pan, estoy hablando del pan espiritual y yo soy el pan de vida. Yo soy una persona y yo he venido precisamente para saciar sus vidas. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿A usted no le pareció eso un milagro? ¿Quién quiere dar un testimonio? En Colombia nosotros teníamos en una iglesia, el testimonio salió una señora que yo quiero dar un testimonio, que es que yo tenía una gallinita y se me perdió la gallina. Y entonces luego estuvimos orando y resulta de que como a los 3 días, adivine qué pasó. Apareció la gallina, estaba en un árbol. Y entonces todos cantamos, ese es el Espíritu Santo, ese es el Espíritu Santo. Gloria a Dios por esa mujer. Pero lastimosamente somos todos como esa mujer. Un testimonio inmediatamente, a ver qué gallina se me perdió. Pero resulta de que nosotros el verdadero testimonio es que estamos aprendiendo a comer de la vida y que ya yo me sacio de él y que ya yo no vivo de migajas que el mundo me da, que independiente de las dificultades y situaciones de lo que pase, yo estoy saciado en lo más profundo de mi corazón y que en mi vida hay esperanza, que hay gozo, que hay paz, que hay fuerza para avanzar, pero porque yo me sacio. Y el Señor dice, y el que come de mí, yo les quiero decir que nunca tendrá hambre, nunca. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El hombre en su incredulidad no es capaz de ver a Jesús, el pan. Lo tiene ahí, pero no lo ve. El mundo no ve el pan. Por eso pasa hambre. Y lo más triste es que la iglesia tiene el pan ahí enfrente y no lo ve a causa de su incredulidad. El Señor les dice, mire, hombre, yo les cedo la razón a ustedes, yo sé que ustedes son incrédulos y ustedes solamente piensan en comer por la boca, pero tienen razón, ustedes no pueden verme a mí como el pan. ¿Por qué? Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Pero hay que verlo y para creer en Él. Y el Señor dice, lastimosamente yo entiendo su situación porque ustedes no me pueden ver. ¿Por qué? Porque el Padre, los únicos que vienen a Cristo son los que el Padre le da. Los únicos que pueden venir a Cristo, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Nadie puede venir a la mesa a saciar del pan que es Cristo si el Padre no lo trae. Y una de las garantías que el Señor nos da precisamente dice, todos los que el Padre me trajere, yo no voy a perder ninguno. Absolutamente usted tenga la certeza. Y todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Cómo hace para saber usted que usted hace parte de aquellos que el Padre ha traído a Cristo? Porque usted viene a Jesús.
La evidencia es que cuando alguno viene a Cristo, y si hoy usted está tocando la puerta, usted quiere saciarse en el Señor, usted está viniendo a Jesús. Y todo el que viene a Cristo es porque el Padre le ha traído. Un hombre no se puede salvar a sí mismo. El Padre tiene que traerle, porque los hombres están muertos en su inanición espiritual y no son capaces de moverse por sí mismos. El Padre tiene que venir y traerlos y llevarlos a Cristo para que Cristo entonces derrame su gracia salvadora sobre ellos y ellos vivan nuevamente y reciban ese pan que es Cristo y vivan eternamente. Ahora, el Señor les dice entonces, ellos no entienden, el Señor vuelve y les dice, yo soy el pan de vida. Allí el Señor les dice, mire señores, ustedes me mencionan el maná en el desierto, ahora no hay maná. Les voy a decir una cosa, no hay maná en este momento. Ayer les alimenté con pan, pero hoy no tenemos pan. Qué pena. Hoy no hay pan para ustedes, porque ustedes vienen buscando más pan. Pero hoy no hay pan, hoy no hay maná, hoy no hay peces. Ahora, el Señor quiere que nosotros entendamos esa realidad y el Señor nos va a confrontar en un momento determinado. Jesús le tocó pasar por esa prueba. ¿Se acuerdan en el desierto? Cuando el diablo vino a tentarlo. Mire, es que si no comes te mueres. Y Jesús le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús sabía cuál era el verdadero alimento que él tenía que comer por encima del alimento físico. Y en toda la Biblia se habla de que la única forma de saciar el alma es cuando nosotros venimos y comemos abundantemente del pan espiritual hasta que nos brote por las narices y hasta que se abunde en nosotros ese pan espiritual. Por ejemplo, en las bienaventuranzas, Jesús dijo, bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, sed de Cristo, porque ellos serán saciados. ¿Usted quiere ser saciado? Que el Espíritu Santo le ponga hambre por Cristo, por su palabra, por su verdad. El salmista en el Salmo 42, 1 al 2 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Así tiene usted que bramar todos los días buscando el alimento que alimenta su alma. Dice, como el ciervo que brama buscando por las quebradas donde beber. Nosotros tenemos que buscar a Jesús, su verdad, la voluntad del Padre, para saciar su alma. Y yo le voy a decir que usted va a caminar en el día y usted va a caminar sus jornadas y en medio de la situación que sea, usted va a caminar satisfecho. Y usted va a poder avanzar con el rostro erguido. Y hay otro salmo muy lindo que dice, el Salmo 63:1 dice, mi alma tiene sed. ¿Sed de quién? Del Dios vivo. Normalmente, en un hombre que ha nacido de nuevo, tiene que haber una sed permanente. Sed permanente, no de cosas ni pan que entra por la boca, sino pan espiritual que se come con el corazón. Tiene que haber y usted va a estar saciado. Entienda las prioridades. Eso es lo que Jesús quiere hacer entender. El Señor entonces les dice, la necesidad de la vida de Dios se expresa en términos de hambre y sed. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y todo lo que el Señor dice, y todos aquellos sedientos, todos aquellos que vienen a mí tengan absolutamente seguridad que yo no voy a perder ninguno ni le voy a echar fuera. Cuando alguien está buscando la vida de Dios en Cristo, Jesús no le rechaza.
Jesús le recibe y Jesús se asegura de que incluso al final, ¿qué es lo que dice? Y en el postrer día yo le resucitaré y yo le levantaré. Familia, segundo punto, su alma solamente se sacia con el pan de Dios, el verdadero pan del cielo. Y quiero terminar entonces con la promesa que el Señor cierra ese pasaje donde dice que el que come de ese pan no morirá. Sacia el alma mientras que estemos nosotros aquí en este planeta Tierra, pero el Señor promete de que no morirá. Es posible que usted muera físicamente, pero el hombre que come de ese pan de vida no morirá eternamente. Usted sabe que hay como 3 muertes. Muerte física, los que mueren a nivel, ¿cierto? Uno se puede morir físicamente. Todos los seres humanos nacieron muertos espiritualmente. Todos nacimos espiritualmente muertos. Por eso necesitamos la vida de Dios, el pan de vida. Podemos, sí, una persona que haya recibido el pan de vida espiritual puede morir físicamente, es verdad, usted puede morir. Pero usted no va a morir eternamente. Y es una cosa que solamente la representa en valor la muerte de Cristo Jesús. ¿Usted piensa que el alma es muy barata? Realmente, por eso fue el alto precio que paga Cristo. Porque precisamente Él tiene que pagar un alto precio, no para que usted coma cositas todos los días, sino para que usted tenga una eternidad. Murmuraban entonces en el versículo, ya para terminar, versículo 6, 41 al 50. No podemos rematar esta historia, no podemos dejar de rematarla, porque es poderosa la palabra de Dios. ¿No le parece muy poderosa la palabra de Dios? ¿Y a usted qué? ¿Y a usted qué? Una vez usted entienda por revelación y usted vea el pan y usted aprenda a comerlo diariamente, ¿quién contra usted? El único que tiene potestad para matar el alma es Dios y enviar y condenar el alma. De resto, dice, ¿por qué le temes a los hombres y a los gobiernos y a las pandemias? Nosotros, claro, por supuesto que nosotros somos humanos y nos da miedo y temor de todas esas cosas, pero en el fondo tenemos una seguridad en Cristo. Murmuraban entonces de él los judíos. Seguían murmurando. ¿Y este de qué nos habla? Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y entonces les parece ridículo. ¿Y quién es este? Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Este es un carpintero. Y dice, ¿cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La soberanía de Dios, la elección soberana de Dios. Y hay algo muy interesante ahí. Mire, ustedes saben que el padre es quien trae la novia a su hijo en la Biblia. Los padres son los que traen la novia a su hijo y se la presentan a su hijo. Cuando el padre trae almas a Cristo, prácticamente le está apartando, ¿cierto? Le está trayendo su novia a Jesús. Le está trayendo un tesoro a su lado. Así que dice, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, dice Jesús, y menciona a Isaías 54:13 ahí. Y les dice, mire, señores, yo les voy a decir una cosa, en el Antiguo Testamento esto está escrito y ya se había dicho. Dice que todos serán enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aquí es muy importante entender este punto. Usted no se salva por mérito propio. Usted se salva por la bendita misericordia de Dios. Dice la profecía de Isaías que serían instruidos por Dios para venir a Cristo. ¿Ha sido usted instruido por Dios y ha sido usted en el corazón?
usted ha sido llamado y atraído hacia Jesús, bienaventurado sea. Porque el Señor dice, serán enseñados por Dios, así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que ninguno haya visto al Padre, porque solamente Cristo lo ha visto, sino aquel que vino de Dios, aquellos que Dios los ha traído a él. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Me parece regio. A mí me parece espectacular ese ofrecimiento que hace el Señor. Ahora, realmente estos hombres no comprenden este asunto espiritual. ¿Usted alcanza a entender acerca de la revelación que trae este pasaje mostrándonos a Cristo? Porque se supone que estamos tratando de ver a Cristo y cuál es su ministerio y cuál es el milagro que Él hace. Pero estos hombres no lo entienden. Y lo único que hacen es murmurar entre ellos acerca de Jesús. Estás murmurando en tu corazón que lo único que necesitas es trabajo. El Señor dice, ¿para qué murmuras en tu corazón? Te estoy diciendo que yo soy el pan de vida y te has preocupado porque qué vas a trabajar mañana, porque van a cerrar los negocios. Y sigues murmurando. ¿Por qué murmuras en tu corazón? Te estoy hablando que lo que necesitas en tu vida, independiente de lo que sea, es el pan de vida espiritual, es lo más importante. Y el Señor vuelve y entonces les dice, ahora siendo entonces consciente Jesús de esa imposibilidad y por qué los hombres murmuran, entonces los dice, vuelve y les repite, dice, así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. El incrédulo, el hombre incrédulo es incapaz de ir a Jesús por su propia iniciativa. Si Dios no atrajera irresistiblemente a los pecadores cerca de Cristo, ninguno podría ir a Él. Si usted no es traído por el Padre y tomado de la mano para traerlo a Cristo, usted no puede venir a Jesús y comer de ese pan. El hombre natural, según lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces usted dice, y pastor, y entonces yo no entiendo esto. Yo no comprendo cómo es que funciona. Y yo no entiendo que la respuesta para mi vida sea Jesús. Usted me dice que todo lo que yo necesito es Cristo. Pero ¿cómo funciona esto? Y no se pierda la próxima prédica. Solamente lo que yo le estoy diciendo ahorita es que Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo, que su necesidad solamente se sacia, su alma solamente se sacia con ese pan. Y que los únicos que pueden venir y comer de ese pan son aquellos que trae el Padre. Eso es lo que está aquí, está presentando Jesús. Termino diciendo que Cristo guardará a todo el que vaya a Él. No hay ninguna posibilidad de que se pierda siquiera una persona que el Padre le haya dado. Dice, yo le resucitaré el día postrero. Y le recuerdan, serán todos enseñados por Dios. Quienes llegan a la fe salvadora lo hacen porque Dios los instruyó de manera sobrenatural y los trajo a Jesús. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a Cristo. El Padre ha puesto pan a la mesa y ha presentado a Jesús como el pan que tú necesitas. Y todo aquel que come de él tiene vida eterna. Y Jesucristo le resucitará en el día postrero. Luego más adelante, luego los discípulos, toda esta gente dejó de seguir a Jesús. ¿En qué terminó esta confrontación? Que ya no querían seguir a Jesús. Porque dijeron, dura palabra es esta. Y el Señor les dijo a los discípulos, ¿ustedes acaso se quieren ir también con ellos? Y Pedro había entendido y dijo, Jesús, solamente ¿a dónde vamos a ir? ¿A qué otro lugar crees que podemos ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. La pregunta es, ¿a dónde tú crees algún otro lugar donde tú puedas ir a recibir vida? O al contrario le dice, Señor, ¿a dónde más puedo ir yo?
detrás de quién más puedo ir yo para saciar mi corazón y tener la seguridad de una resurrección postrera. Solamente tú, Jesús.